materia, ¿qué es lo que va ocurriendo? Cosas raras. Raras, no, Santino, no me ayudás. Santino, no me ayudás. Te juro que te pago el peluquero. Ponele, Está ponele caro, está onda. caro. Está caro, pero por eso te digo, es un premio. Ponele onda. A ver, ¿qué dijimos? ¿Vamos a inventar la pólvora en esta segunda parte de la materia? No, son todas cosas que ya vimos. Son todas cosas que ustedes vieron, pero las moléculas son más complejas. Entonces, con respecto a la parte, ya me abandonó uno. Ya se me suicidó uno. Lo que habíamos visto es, esto les va a pasar durante toda la carrera. Ustedes van a ver un montón de conocimientos en compartimentos estancos tipo cartesiano, van a ver grupo carbonilo, grupo carboxilo, dobles enlaces, electrófilos, nucleófilos, todas estas cosas van a estar por separado. Bueno, pero en la vida real y en la naturaleza, todos esos grupos funcionales van a estar presentes y van a ocurrir, dependiendo de que estén favorecidas o no termodinámicamente, determinado tipo de reacciones. Entonces ya estuvimos viendo moléculas complejas como los heterociclos, que eran, bueno, compuestos aromáticos, pero esos compuestos aromáticos tenían un heteroátomo o varios heteroátomos dentro del anillo. Después teníamos los azúcares, los hidratos de carbono, que eran polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, que tenían involucradas reacciones que ya habíamos visto tanto para carbonilos de aldehídos y cetonas e hidroxilos. También podíamos llegar a tener carboxilos, pero bueno, esas moléculas podían tener subunidades y esas convertirse en subunidades y después formar parte de biomoléculas mayores. Lo mismo ocurrió con los aminoácidos. Vimos que, bueno, hemos visto por separado el grupo amino y el grupo ácido, y después vimos que estaban combinados en una misma molécula y esas moléculas pequeñas que eran aminoácidos podían formar parte de moléculas un poco más grandes, como los oligopéptidos, y luego podían formar parte de las proteínas, que también podían tener funciones, como hemos visto antes, fisiológicas o estructurales. Y bueno, ahora vamos a ver otro tipo de moléculas. Hasta ahora, por ejemplo, vimos a los heterociclos, que los encontramos en la naturaleza, vimos los hidratos de carbono, ahora toda esta parte viene de biomoléculas eh, hasta hoy, que va a ser lípidos, y después ácidos nucleicos, pero bueno, después vienen moléculas que están fuera de lo natural, que es el grueso de polímeros sintéticos. Hay polímeros sintéticos que son eh, que se sintetizan a partir de moléculas naturales, pero el grueso hoy por hoy, el desafío está en ustedes, son generalmente no naturales, entonces ese es el gran problema que tienen, ¿no? Que no se pueden degradar, que no se pueden reciclar de buena forma. Bueno, entonces, vimos hasta ahora moléculas de naturaleza relativamente polar, que pueden ser los heterociclos, vienen los hidratos de carbono, que sí son polares, tienen carbonilos y hidroxilos, los aminoácidos, que también son polares, y hoy vamos a ver los lípidos. Yo les subí la segunda parte, que vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Vamos a compartir. ¿Se ve? Sí, 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 sí. sí. ¿Se ve? Bueno. Ustedes me hacen desarrollar las artes gráficas muy toscamente, pero bueno. Bueno, entonces, hoy vamos a ver lípidos. Los distintos libros que utilicé para preparar la clase, usé como fuentes son estos.
Hoy lo que en esta parte se ve son las definiciones de lípidos, ácidos grasos, ceras, triglicéridos, jabones. Vamos a ver lo que es el biodiesel y los lípidos, los fosfolípidos y los esfingolípidos. Bueno, los lípidos están definidos. Generalmente lo que hemos visto que las otras moléculas estaban definidas por los grupos funcionales. El grupo de los lípidos está definido por una propiedad física más que una propiedad intrínseca de la naturaleza de la molécula. ¿Sí? Está definida la definición de este tipo de moléculas por algo que ustedes no pudieron ver en el laboratorio de química orgánica 1 y en el de química orgánica 2, que es la solubilidad. Esta es una definición antigua, esto es como la era geológica de la ciencia. Y bueno, la definición más antigua nos dice que los lípidos son compuestos naturales que pueden ser extraídos utilizando solventes orgánicos no polares, como el éter, el cloroformo, el acetato de etilo. Entonces, a partir de ahí, se extraen de fuentes naturales, sean animales o vegetales, podemos tener me aparecen las opciones de puntero. Acá está. Lo que se llama lípidos complejos o lípidos simples. Los lípidos complejos son los hidrolizables, los saponificables. ¿Qué era la saponificación? Ustedes lo vieron en la primera parte. Era la hidrólisis de un éster medio básico. En medio básico. Entonces, estos lípidos se hidrolizan en medio básico, obteniéndose distintas subunidades. Y después tenemos los lípidos simples o no hidrolizables o no saponificables. Y bueno, tenemos distintas clases. Entre los complejos o hidrolizables, tenemos las ceras, los triglicéridos y los fosfolípidos. Dentro de los simples o no hidrolizables, tenemos los esteroides, las prostaglandinas y los terpenos. En esta primera parte nos vamos a dedicar a los los lípidos complejos. Bueno, dentro de las funciones que pueden tener, como siempre van a ser, en el caso de los lípidos, van a ser o energéticas, o estructurales, o fisiológicas. Entonces, dentro de las energéticas vamos a tenerlos como combustibles, que van a ser los ácidos grasos y las grasas, que lo vamos a ver más en detalle. Estructural son los lípidos de membrana. Y lo que podemos ver, bueno, los triglicéridos, ¿sí?, van a estar como almacenamiento, los fosfolípidos van a estar en las membranas, las ceras van a formar parte de determinados tipos de organismos vivos, y por ejemplo, bueno, las subunidades que vamos a ver que forman muchos de estos lípidos saponificables son, por ejemplo, estos ácidos grasos de cadena larga, como el ácido eico, pentaneoico o EPA, o un ácido graso de carbono, un C25W3, que vamos a ver cómo es esta nomenclatura. Reguladores del metabolismo, que pueden ser, bueno, las prostaglandinas, el colesterol, la vitamina A, el mentol en el caso de plantas. Y bueno, están más desarrollados, están más enfocados, este tipo de moléculas más complejas, en procesos de tipo fisiológico. ¿Qué les había dicho con respecto a las estructuras de las moléculas cuando hablábamos de, en el caso de azúcares, por ejemplo, polisacáridos y oligosacáridos que se encuentran en la membrana y, por ejemplo,
proteínas que eran de tipo estructural y de tipo fisiológico. ¿Qué características tenían unos y otros? ¿Cómo voy asociando esas cosas? Siempre veíamos que había estructuras que eran de tipo repetitivo y había estructuras que no, que tenían una variabilidad mayor. Entonces, todo lo que me daba variabilidad, que tenía muchos centros quirales, una estructura 3D compleja, generalmente eso tiene que ver con algún proceso fisiológico, algún proceso metabólico, porque yo necesito ese código que está en 3D para, bueno, utilizarlo para procesos de señalización metabólica y ese tipo de cosas. En cambio, cuando las estructuras son repetitivas, generalmente estaban asociadas a procesos que podían ser de almacenamiento o podían ser de tipo estructural. Entonces, cuando yo tengo una estructura muy repetitiva, generalmente está asociado a lo estructural. Y es lo que puede llegar a pasar en el caso, esperen que se me desactivó el mouse, en el caso de los triglicéridos y los fosfolípidos. En cambio, en el caso de las prostaglandinas, la vitamina A, el colesterol o el mentol, estos compuestos tienen una determinada estructura en el espacio, una determinada estructura 3D, o por ejemplo, bueno, en este tiene una serie de dobles enlaces determinados y una estructura 3D desarrollada, en la cual van a estar asociados a algún tipo de proceso metabólico. En la actualidad, la palabra lípidos está más enfocada a los derivados de ácidos grasos. Entonces, ¿qué son los ácidos grasos? Son ácidos orgánicos, son alifáticos, monocarboxílicos, obtenidos por la hidrólisis de grasas y aceites naturales. Entonces, podemos tenerlos saturados e insaturados. Fíjense que algunos ejemplos que tenemos acá son el ácido láurico, el mirístico, el palmítico, el esteárico y el araquidónico. Fíjense los números de átomos de carbono. Fíjense que tienen 12 átomos de carbono, 14, 16, 18, 20. Siempre vamos a encontrar un número par de átomos de carbono. En la naturaleza, por la forma en que se sintetizan, en la forma en que se biosintetizan, siempre los ácidos grasos naturales van a tener un número de átomos de carbono par. Si nosotros encontramos un ácido graso que tiene una cantidad de átomos de carbono impar, generalmente puede ser algo muy, muy raro, pero de fuente natural es muy, muy raro que el ácido graso tenga un número de carbonos impar. Pueden ir desde 2 átomos de carbono. ¿Cuál es el ácido carboxílico de 2 átomos de carbono que conocemos, que ya lo hemos visto durante toda la cursada de las orgánicas 1 y orgánica 2? ¿Cuál es? Ácido acético. Muy bien. Millones de ensaladas no pueden equivocarse. Entonces el más simple de los ácidos grasos naturales y después llegamos hasta N34. Existen en la naturaleza ácidos grasos ramificados, pero son casos especiales, por ejemplo en el caso de las micobacterias. Los ácidos micólicos que provienen de las bacterias que tienen entre 60 y 90 átomos de carbono son ácidos grasos especiales, porque bueno, no son lineales, son ramificados y solo los encontramos en las membranas de las micobacterias. En el caso de los insaturados, ejemplos que podemos encontrar está el ácido
palmitoleico, el ácido leico y el linoleico. Fíjense que los números de átomos de carbono de vuelta son pares y pueden tener distintos números de dobles enlaces. Los puntos de fusión, ¿sí?, son relativamente bajos, pero fíjense la geometría de los dobles enlaces. La geometría de los dobles enlaces es siempre Z. Está relacionado con la biosíntesis. Y fíjense lo que ocurre. En el caso del esteárico, que tiene la misma cantidad de átomos de carbono que el oleico, son 18, fíjense que en el caso del esteárico tiene un punto de fusión de 69 grados centígrados. En cambio, el oleico tiene un punto de fusión de 13 grados centígrados. Si uno, bueno, puede sintetizar el isómero E del ácido oleico, que es el ahídico, tiene un punto de fusión de 45. ¿Ustedes por qué piensan? ¿A qué se debe eso? ¿Con qué está asociado el punto de fusión? Lo han visto en inorgánica Va a también. tener que ver con las interacciones intramoleculares que va a tener y qué tan eficientes o no van a ser. Bien. Las interacciones, quisiste decir intermoleculares, entre las moléculas. Sí, eso mismo. Bueno, muy bien. Cuando pueden llegar cuando las interacciones intermoleculares entre las moléculas iguales, ¿sí?, cuando la sustancia está pura, cuando las interacciones entre las moléculas son más eficientes, mayor va a ser ese punto de fusión o ese punto de ebullición. ¿Qué es lo que pasa acá? En el caso de moléculas lineales, tanto sea totalmente saturada o insaturada con un doble enlace E o trans, generalmente son lineales, se van a poder acomodar mejor esas moléculas y van a poder interaccionar con qué tipo de interacciones entre las cadenas, por ejemplo. ¿Cuáles van a ser? Van a ser de Van der Waals. Entonces, van a tener mayor eficiencia de interacción por fuerzas de Van der Waals en el caso de que sean lineales o sean lineales con un doble enlace trans, ¿sí? Van a ser bastante más rígidas. En cambio, perdón, no más rígidas, perdón. Esta va a ser rígida con el doble enlace trans, pero esta va a ser flexible, pero se va a acomodar mejor. Se van a interaccionar mejor entre sí. En cambio, esta que está doblada en el espacio por el enlace Z, va a ser mucho más difícil que, por ejemplo, o sea, en este caso en el caso del esteárico, todas las moléculas, toda la molécula, si se acomoda bien, puede llegar a tener distintos tipos de interacciones Van der Waals con otra molécula que tenga de esteárico. Lo mismo con el isómero E del oleico. Van a poder interaccionar mejor, van a tener más posibilidades de contacto para tener interacciones de Van der Waals. En cambio, en el oleico, esto se va a hacer por porciones, no va a ser muy eficiente. Entonces eso va a hacer que el punto de fusión sea más alto. ¿Se entendió? Entonces eso, por eso van a entender que, por ejemplo, la manteca y el aceite, si tienen el mismo ácido graso, la manteca a temperatura ambiente, suponga, no sé, entre 15 y 20 grados va a ser un sólido, en cambio el aceite siempre va a ser un líquido. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la estructura de los ácidos grasos del aceite. Bueno, vamos a la parte de nomenclatura. Generalmente si los ven escritos, los van a ver escritos como, por ejemplo, C16 2.0, y eso lo que significa es que voy a tener un ácido graso de 16 átomos de carbono saturado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque luego de los 2 puntos viene la cantidad de dobles enlaces. Y acá quiere decir que no tengo ningún doble enlace. Entonces es uno saturado
Y el nombre, los nombres de fantasía, en este caso es el ácido palmítico. Si yo veo escrito C20 2.4, quiere decir que tengo un ácido carboxílico de 20 átomos de carbono con 4 dobles enlaces. El problema es que, bueno, después, bueno, si tengo, son 4 dobles enlaces, pero ¿dónde se encuentran? Una nomenclatura común que se puede usar es utilizar la letra griega delta mayúscula y empezar a nombrar los dobles enlaces a partir del primer del átomo de carbono que tenga menor orden numérico, ¿sí? Según la prioridad que tenga la molécula. Siempre, si recuerdan, el carbono 1 es el del grupo funcional más importante, en este caso es el ácido carboxílico, y vamos cortando los átomos de carbono. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahí empieza el doble enlace. Entonces la nomenclatura, si es como por ejemplo el palmitoleico, que es 16,1, yo voy a tener carbono 16, 2 puntos, 1 y delta 9. Quiere decir que a partir del carbono 9 empieza el doble enlace y es 9,10. No se coloca 9,10, se coloca delta 9, que significa, bueno, que ya sabemos que está entre 9 y 10. En el caso del linoleico es 18,2 y uno coloca delta 9 y delta 12. Quiere decir que voy a tener dobles enlaces en 9 y en 12. ¿Se entendió hasta ahora? Sí, sí, sí. Bueno. Existe otra nomenclatura que es más propagandística, que es utilizar la letra omega. ¿Qué? Lo que ocurre es, la letra omega se utiliza para nombrar a partir del metilo terminal, por eso es rara, no es tan lógica como la que veníamos utilizando, que es a partir del metilo terminal cuando empiezan a aparecer los dobles enlaces. Si se dan cuenta, los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados, ¿cómo son? Fíjense lo que les marqué en la transparencia. En los ácidos grasos naturales no están conjugados. En los ácidos grasos. En otras moléculas naturales sí, pero en los ácidos grasos no. Siempre tienen un metileno en el medio. Entonces, generalmente se toma, se empieza a contar del metilo y hasta cuándo empieza a aparecer el primer doble enlace. Entonces, yo por ejemplo tengo el ácido graso 24 omega 6. ¿Qué quiere decir? Que tengo un ácido graso de 20 átomos de carbono con 4 dobles enlaces y van a aparecer, cuando es omega 6, a partir del metilo en el carbono 6 a partir del metilo. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces a partir de este voy a tener los dobles enlaces y además sabiendo que los dobles enlaces no son conjugados, sino que tienen un metileno siempre en el medio, me va a dar la estructura del ácido graso que estoy buscando, que estoy nombrando. ¿Se entendió? Sí, sí, se entiende. ¿Entiende? Bueno, entonces Sí, sí. cuando dicen que, por ejemplo, tiene un determinado alimento, tiene ácidos grasos con omega 3, realmente en el pescado, ¿no es cierto que tienen omega 3 o omega 6? Háganme recordar. Creo que omega ¿Cómo? 3. Omega 3. Bueno, cuando dicen que tienen ácidos omega 3, por ejemplo, es el ácido, bueno, alfa-linolénico. ¿Qué quiere decir? Que contando a partir de la cadena, los dobles enlaces empiezan a partir desde el metilo, a partir del carbono 3. O sea, no desde del carboxílico, sino desde el extremo del metilo, los dobles enlaces empiezan a partir de el carbono 3.
Entonces, en el alfa-linolénico, que es un 18,3, es omega 3, entonces tiene, a partir del carbono número 3, desde el metilo, tiene 3 dobles enlaces. No son conjugados esos ácidos grasos. Bueno, ¿cómo se sintetizan? Bueno, hasta ahora, ¿cómo veníamos viendo a los ácidos grasos? ¿Qué características tenían? Eran alifáticos, Eran alifáticos. ¿Qué más? ¿Cómo era su estructura? ¿Qué otra característica les queda? que no eran ramificados en No general. eran ramificados. Perfecto, vamos bien. ¿Qué otra característica más tienen? A nivel Decir que numérico. son ácidos es hacer trampa, ¿no? ¿Cómo? Decir que son ácidos es hacer trampa, ¿no? No, estamos hablando de biosíntesis de ácidos grasos, así que no hay problema, son ácidos, está todo bien. Bueno, pero con respecto a el tamaño y el número de átomos de carbono, ¿cómo son? Es un Grandes. número. Grandes, muy bien. Pero ¿eran pares o impares? Pares. 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 Pares, muy bien. Entonces, eso es muy importante, tiene que ver con la biosíntesis. Entonces, habíamos dicho que el ácido graso más pequeño que nosotros conocíamos, ¿cuál era? Acético. El acético, muy bien, que tiene 2 átomos de carbono. Bueno, el ácido acético o el acetato es la unidad funcional por la mínima por la que se empiezan a construir los ácidos grasos. Entonces, yo parto de 2 y voy sumando de 2 en 2 a partir del ácido acético. Pero ¿qué pasa? Para que reaccione ese ácido acético en reacciones enzimáticas, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba con los ácidos carboxílicos per se? Que lo habíamos visto la vez pasada. ¿Eran tan reactivos? Sí, no. ¿Qué era lo que ocurría? Yo siempre que necesitaba con los ácidos carboxílicos para que ocurriese algo, para que pudiese derivarlo o derivatizarlo o hacerlo reaccionar. Siempre tenía que convertirlo en algún tipo de derivado, ¿no es cierto? No se usaba mucho el cloruro de acilo para hacer los derivados. Sí. O habíamos visto otros ejemplos la clase pasada que utilizábamos, por ejemplo, reactivos como la DCC, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bueno, que los utilizábamos como activantes. Realizamos un derivado que se activaba y reaccionaba. En este caso, lo que ocurre es que para transportar y para hacer reaccionar el ácido carboxílico, para que se pegue a las enzimas que lo transportan y lo hacen reaccionar, el ácido va a reaccionar por el alado del ácido carboxílico y después va a empezar a reaccionar por, en el caso del acetato, va a reaccionar por el lado del metilo. Ahora vamos a ver cómo. Entonces, el que va a transportar al ácido carboxílico, o un ejemplo de transferencia de ion acetato en los procesos biológicos es la coenzima A, que es esta estructura grande que tenemos acá, que está compuesta por un ácido pantoténico, ¿sí? Un grupo pirofosfato, que lo vamos a ver en muchas reacciones hoy, una ribosa, un fosfato y una adenosina. Toda esta molécula grande, esta macromolécula, es una coenzima, es un transportador de acilo. Cuando en este grupo azufrado los azufres son muy nucleófilos, y generalmente son los nucleófilos que utiliza la naturaleza para que reaccione con los grupos acilo o con otros grupos, con otros electrófilos o centros positivos que tengan las biomoléculas. Cuando está libre, cuando está como tiol, es coenzima A. Cuando está unido a un acetato, es la acetilcoenzima A. Entonces se convierte, la coenzima A es un transportador de acetilo,
o de asilo, muchas veces. Sirve para transportar ácidos grasos y llevarlo a distintos tipos de procesos metabólicos o catalíticos para su utilización. Entonces, además del acetil-CoA, lo que se va a necesitar es un malonil-CoA, que es el ácido malónico, pero bueno, está, en este caso, ¿cómo era el ácido malónico? Era un dicarboxílico, el malonato de dietilo, ¿se acuerdan de la primera parte? Sí, sí. Sí. Bueno, en la naturaleza también tienen un ácido malónico. Entonces, a partir del acetil-CoA, esta coenzima acetilada, mediante un proceso enzimático, se sintetiza a partir de bicarbonato el malonil-CoA. Entonces, yo tengo malonil-CoA. Si yo tengo un malonato, ¿qué les parece cuando ustedes le decían ácido malónico? De la primera parte y en esta segunda parte también. ¿Ya qué se les ocurre? Ácido malónico, malonato de dietilo. ¿Para qué lo utilizan? Cric, cric. Cric, cric. Para generar una unión carbono-carbono. Muy bien. Con ese malonato de dietilo, fíjense en el... Vamos a escribir. ¿Anda esto? Bueno, vamos a escribir un poco. Ahí, a ver. Ayúdame. Muy bien. Anotamos. ¿Estamos bien? Estamos bien con esto. Bueno. Opa. Se me deshizo. ¿Se acuerdan del malonato de dietilo? ¿Se acuerdan de esto? Generalmente ustedes formaban en medio básico un enolato y se convertía en un nucleófilo carbonado. ¿Se acuerdan? Para construir distinto tipo de estructuras carbonadas. Bueno, en este caso el malonil-CoA es exactamente lo mismo. Entonces, este metileno que tenemos acá va a servir para formar uniones carbono-carbono, que lo vamos a ver en la parte siguiente. A ver. Y eso cuando dibujo tengo problemas. Ahí estamos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a tener en la síntesis, en la biosíntesis de ácidos grasos, una sintasa, que es una enzima que se une a una unión, a un acetato, y una proteína transportadora de acilo como el acetil-CoA. Entonces, con estas enzimas, ¿qué es lo que va a ocurrir? En el caso de el tipo el acetil-CoA, yo voy a formar el malonil-CoA y voy a tener, ¿sí?, esta estructura, un ácido carboxílico, un ácido dicarboxílico que va a poder formar uniones carbono-carbono. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Con esta sintasa, enzima que cataliza la síntesis, voy a tener este acetato y voy a tener un malonato. Es como si yo tuviese un malonato, más allá de que estén en un medio biológico. Lo que va a ocurrir es que este metileno va a ser nucleofílico, va a atacar a este carbonilo y posteriormente este carboxilo que yo voy a tener aquí se va a eliminar y voy a tener el agregado de el acetato a mis uniones. ¿Se entiende lo que pasó? Yo voy a formar, o lo que se forma es, por un proceso enzimático, esta flecha tendría que estar más corrida, pero es como una Claisen. Yo voy a formar un nucleófilo en este metileno que va a atacar a este carbonilo.
se va a reordenar luego del intermediario de 4 centros, se va a desprender de la enzima que cataliza la síntesis, y en ese medio de reacción, una vez que ya tengo el compuesto, se me va a descarboxilar y lo voy a perder como lo hacía en la síntesis que yo hacía por vía malonato de dietilo. Entonces, posteriormente me va a quedar, fíjense, voy a tener el acetato original. ¿Se acuerdan que acá estaba el otro carboxilo del malónico? Acá le agregué la subunidad de acetato. Posteriormente se reduce, se deshidrata y se vuelve a reducir para ya tener la cadena elongada. Acá estaba el otro carbonilo. Bueno, esto sigue un proceso, se vuelve a unir hasta a otra sintasa y de vuelta vuelve a reaccionar con una malonil-CoA y ataca a este, haciendo otra Claisen a este carbonilo, y vuelve a repetir el proceso hasta volverse a alargar en 2 átomos de carbono más. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bueno. En el caso de la biosíntesis de los ácidos grasos insaturados, generalmente los dobles enlaces aparecen por enzimas determinadas. En el caso de los mamíferos, tenemos determinadas enzimas para sintetizar determinados dobles enlaces, pero en el caso de los mamíferos, no todas las enzimas para sintetizar determinados ácidos grasos nosotros las tenemos. Pasa como con los aminoácidos esenciales. Hay algunos que nosotros no los podemos sintetizar, sino que los tenemos que ingerir en la dieta. Entonces, por ejemplo, para sintetizar ácido oleico no hay ningún problema en mamíferos, lo voy sintetizando, el 18.1, el 18.2, el 23, ¿sí? También los puedo sintetizar en mamíferos, pero este es el oleico, el linoleico ya no, lo sintetizo se sintetiza en plantas, y el linolénico también. Posteriormente, bueno, se van sintetizando por otro tipo de enzimas que tienen solamente las plantas, se van sintetizando otro tipo de ácidos grasos naturales. Entonces, nosotros no podemos sintetizar el linoleico y el linolénico, que es un W3, un omega 3, y en un omega 6, porque no tenemos las enzimas. Entonces, la forma de incorporarlos a nuestro organismo es mediante la dieta. Y generalmente, bueno, dijimos en qué tipo de organismos los tenemos en plantas y también los tenemos en peces. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé eso si se siguen dando películas, pero yo tenía, cuando era chiquito, o sea que es en el Pleistoceno, que había televisión blanco y negro. Los orbes de las cavernas tenían televisión blanco y negro. Siempre las películas de los 60, 50, porque generalmente a la tarde uno iba al colegio y mientras los padres llegaban de trabajar, los abuelos cuidaban a los nietos. Entonces había programas de películas viejas del año 50, del año 40, y les hacían tomar a los chicos, para que tuviesen salud, aceite de ricino, que eran ricos en ácido linoleico y linolénico, pero eran de origen de pescado. Era un asco horroroso por lo que cuentan, mi mamá lo tomó, pero bueno, era para darles ácidos grasos esenciales. Algunos ácidos grasos de estructura poco común, si son estos que pueden encontrar,
de la serie ISO, ante-ISO, algunos, bueno, el tubérculo estático, el lactobacílico, que tienen que ver con microorganismos. Fíjense, tienen distintas cosas, bueno, están asociados a, bueno, el ricinoleico, por ejemplo, y el ácido, bueno, chaul sería chaulmohógrico, que es, bueno, fíjense que son muy raros, pero se encuentran en microorganismos o en plantas, bueno, especiales, no son los más comunes. Ahora vamos a ver lo que son las ceras. Son ésteres de ácidos grasos de cadena larga con alcoholes de cadena larga. Los encontramos, bueno, en animales, en las pieles, en las ceras de abejas y en vegetales, en las hojas y los frutos, y no presentan valor nutricional, tienen que ver más con la impermeabilización, son como agentes de impermeabilización. Entonces, por ejemplo, en la cera de abeja tenemos un alcohol lineal de 30 átomos de carbono y un ácido graso de 26 átomos de carbono. La cera de carnaúba, que es, bueno, una palmera que tiene usos cosméticos, fíjense que tiene un alcohol de 34 y un ácido graso de 28. Y no sé si sigue viendo. ¿Vieron Moby Dick? Me contaron. Claro, me contaron. Claro. Hay No leyenda. vieron, no lo leyeron tampoco, porque se puede leer. Bueno, ¿qué pasa en Moby Dick? Más o menos a Bueno, grosso modo. hay una ballena gigante blanca que la quiere cazar un chabón, todo lo que sé. Muy bien. Bueno, es muy común. Pero ¿por qué las cazaban a las pobres ballenas? Y las siguen cazando a las pobres ballenas. ¿No era Por por la el aceite. grasa y el aceite? Muy bien. Son por las grasas y los aceites, y muchas veces también por las ceras que tienen, que se usan mucho en cosmética. Son tan variadas a nivel estructural que tienen propiedades físico-químicas que tienen gran valor de uso cosmético. Entonces, por ejemplo, en el caso del cachalote, o ballena de esperma, le dicen también, tiene unas ceras, que es un alcohol lineal de 16 átomos de carbono y un ácido graso de 16 átomos de carbono. Lo que le permite esa acumulación de grasa al cachalote es mejora su flotabilidad. Lamentablemente, eso que mejora su flotabilidad hace que sea muy codiciado para obtener esta cera, como, bueno, por la caza de balleneros. Pero Y a bueno, los que no somos cachalotes, ¿para qué queremos la cera del cachalote? generalmente se usa para, algunos lo usaban para, por ejemplo, para aceite, los noruegos o los que viven en la costa muchas veces usaban el aceite para iluminar, pero bueno, generalmente hoy se utiliza, mucha gente lo utiliza como, muchas empresas o lo utilizan como cosmético, como, muchos como reserva, se usaba como combustible, pero hoy por hoy no tiene el uso de combustible, tiene más usos de tipo cosmético, y por ejemplo la grasa como cosmético o como valor especial como aditivo, y la carne para comerla. Eso me parece lógico si el pueblo es un pueblo como el que había 3 noruegos en el mar Ártico que para poder comer y para poder tener luz utilizaban la carne de la ballena y la grasa para calentarse y también para impermeabilizarse, porque es como impermeabilizante, es muy bueno también, se utiliza eso, para eso se utiliza la grasa, o se puede usar como lubricante, tiene distintos usos, pero bueno, está acotado a una población pequeña que vive de eso, pero cuando ya después lo querés llevar a nivel industrial, que es lo que pasa con la sociedad moderna, muchas veces para querer vender todo lo que vos querés tenés que agotar ese recurso natural, que es lo que está pasando. O sea, uno tiene lo nuevo, o el gran desafío que tenemos nosotros con la población mundial que tenemos es, bueno, hay que encontrar alternativas sustentables para todas las necesidades que tenemos a nivel social, para toda nuestra economía. Por eso la química es tan importante. O
sea, hay que buscar nuevas variantes para crear nuevos lubricantes, nuevas esencias, nuevos aislantes, nuevos materiales. Y bueno, para eso están ustedes estudiando química hoy. ¿Se entendió? Bueno, vamos a los triglicéridos. Como habíamos visto, bueno, el glicerol, que es este alcohol, no es una molécula quiral. Pero ¿qué pasa? Cuando tengo... Alguien me está preguntando algo en el chat. No, no son ninguna pregunta seria. No es ninguna... Todo por las Vamos. ballenas. No es ninguna pregunta seria. Tus compañeros no te van a querer. Bueno, ¿qué pasa? El glicerol per se no es una molécula quiral. ¿Sí? Solo no es una molécula quiral, ¿por qué? Porque, bueno, está bien, yo tengo un hidroxilo aquí y un protón en el carbono central, pero ¿qué pasa? Los dos sustituyentes que tengo en los extremos son iguales. Pero, si el glicerol se puede convertir en una molécula quiral en el momento que yo sustituyo alguno de los alcoholes, genero algún tipo de modificación en alguno de los alcoholes. Entonces, es lo que ocurre cuando, por ejemplo, en medios biológicos, se forma un éster fosfato. Cuando se forma un éster fosfato, ¿qué pasa? Ya los dos sustituyentes no son iguales, porque acá tengo un éster fosfato en un extremo y en este extremo tengo un alcohol. Entonces, ahora esta molécula pasa a ser quiral. Dependiendo dónde se sustituya, puede ser, bueno, el tipo de configuración que tenga el carbono central. Por numeración estereoespecífica de la IUPAC, ¿sí? Están nombrados como carbono SN1, SN2 y SN3, 1, 2 o 3. Este es, por ejemplo, cuando yo nombro al glicerol, por ejemplo, cuando está ubicado en esta posición, es el glicerol fosfórico 1, o glicerol 1 fosfórico. Bueno, pero ¿por qué les estoy hablando del glicerol? Bueno, los ácidos grasos generalmente los vamos a encontrar en la naturaleza como ésteres de glicerol. Entonces vamos a poderlos encontrar como monoglicéridos, diglicéridos o triglicéridos. Los triglicéridos son, bueno, los lípidos más abundantes en la naturaleza y bueno, están esterificados por el glicerol. Entonces tenemos ácidos grasos de cadena larga que van a estar formando uniones ésteres con el glicerol. La función principal es almacenamiento de energía. Entonces, las grasas de aceite naturales contienen una mezcla de diferentes ácidos grasos, ¿sí? Los aceites que conocemos, las grasas de origen animal, tanto bovina como porcina, tienen, dependiendo de la naturaleza de la especie, sea animal o vegetal, van a tener una determinada proporción de ácidos grasos saturados e insaturados. Entonces, en el caso de la grasa humana, nosotros podemos ver, estos generalmente son los mayoritarios, podemos ver que tenemos palmítico, esteárico en un porcentaje de 24%, 8,4%, oleico en un 46% y linoleico en un 10%. La bovina tiene porcentajes relativamente similares en palmítico, mayor en esteárico, oleico es más o menos del mismo orden y es mucho menos de linoleico. Fíjense la manteca que tiene láurico, palmítico, esteárico, baja el oleico y baja el linoleico. Porque bueno, la fuente es similar a la grasa bovina. Tiene, bueno, un poco más, es otro tipo de calidad de grasa con respecto a la grasa bovina.
Pero después tenemos, fíjense, todos estos que son de origen vegetal. El aceite de coco tiene mucho láurico, si lo ven, con respecto, no tiene tantos dobles enlaces. Fíjense, por ejemplo, a ustedes, ¿cómo les comentan o qué les dicen con respecto a la calidad de los aceites que van a utilizar en la comida? Por ejemplo, ¿cuál es el más top cuando van a comer o todo el mundo recomienda? Si piensan, por ejemplo, en ensaladas. ¿Qué les dicen en un restaurante? Y quedan bien. El de oliva. Aceite de Muy oliva. bien, dicen, ¿acheto y oliva? Bueno, ¿por qué joroban tanto con el aceite de oliva? Bueno, fíjense que cuanto mayor cantidad de dobles enlaces, la calidad nutricional del ácido es mejor. Y fíjense cómo es el aceite de oliva. El aceite de oliva tiene un casi 84, casi un 80, es 84.4%, esto es aproximado, ¿sí? Es un promedio de ácido oleico y tiene bajos todo el resto. Tiene un poco más de linoleico, pero bueno, son casi un 90% de aceites insaturados. Eso tiene un valor nutricional muy importante, cosa que tiene bajos de los otros. El aceite de palma, que es el que se utiliza para cosmética, fíjense que bueno, no tiene tantos, tiene mucho más palmítico, por eso es aceite de palma. El nombre del aceite del ácido graso de 16 átomos de carbono viene porque, bueno, es mayoritario o es muy importante en las palmeras. Y fíjense en el caso de el aceite de soja y el aceite de maní, que tienen proporciones distintas. Hay otros aceites como el aceite de colza, que bueno, dependiendo del tipo de variedad, van a tener porcentajes distintos. Estos son los mayoritarios, no son... Puede haber, hay distintas cantidades de otros. Acá solamente se muestran los mayoritarios. Por 100 gramos de triglicéridos, ¿sí? Pero bueno, entonces, dependiendo la calidad de los ácidos grasos, bueno, va a tener que ver también el valor nutricional que tengan, y bueno, todo eso depende también del uso. El de coco se usa así. ¿Las Oreo no tienen aceite de palma? Bueno, puede ser que tengan aceite de palma. Y sí, también se puede comer, porque es un aceite es un aceite natural. ¿De qué están haciendo yo? Yo me comí el de coco. ¿Qué es eso? Cualquier cosa, chicos. Ya este chat es cualquier cosa. Bueno, se utiliza mucho en cosmética y están un poco enojados con utilizar aceite de palma. ¿Por qué? Porque de vuelta, ¿qué es lo que pasa a nivel mundial? La población mundial crece a pasos agigantados y si uno vende, hay otro aceite también que es de palma africana que se llama karité, que también tiene un perfil distintivo. El problema es que si utilizamos, o sea, si no utilizamos fuentes renovables o que sea la explotación de tipo renovable, eso va a generar un problema. Ya hay protestas a nivel mundial, sobre todo por el uso cosmético del aceite de palma. Porque, bueno, para obtener el aceite de palma se destruyen plantaciones bastante grandes de estas plantas. Entonces, bueno, uno tiene que ir buscando qué otros sustitutos puede llegar a encontrar de fuente de tipo renovable. Bueno, vamos al siguiente. Fíjense, bueno, qué es lo que ocurre con los triglicéridos de origen animal y de origen vegetal. Fíjense en el caso de el esteárico, que tengo ácidos esteáricos, la triestearina, que tengo los ésteres del glicerol y las 3 cadenas de ácidos grasos largas. Fíjense que tienen hasta como una orientación, si uno quiere, o están, bueno, son bien lineales. Fíjense lo que pasa con la trinoleína, que tiene un doble enlace de insaturación, que es con el ácido oleico. Esto hace que, fíjense, a igual cantidad de átomos de carbono, este triglicérido tenga un punto de fusión de 72 y este tenga un punto de fusión de -4. Quiere decir que a temperatura ambiente este es un sólido y este es un líquido. Algo que, una forma barata de obtener manteca sintética
es la margarina o la vegetalina que se sigue usando. Ahora son distintas, se hacen de otra forma, pero todavía hay algunos procesos de hidrogenación, pero ahora se están tratando de hacer margarinas y mantecas de origen vegetal de otra forma, haciendo otro tipo de emulsiones. Pero lo clásico era tener el triglicérido vegetal, hidrogenarlo catalíticamente y obtener la margarina o la vegetalina. Pero lo que pasa es que si la hidrogenación no es completa, lo que puede ocurrir en la superficie del catalizador, que en vez de realizarse una hidrogenación, lo que se produce es una isomerización. ¿Sí? Entonces yo tenía una grasa cis, que es natural, que mi organismo la puede procesar o metabolizar de una forma normal porque el sistema enzimático funciona, y no, la convierte en una grasa trans, que en realidad es como un sustrato para las enzimas que tengo para procesar los ácidos grasos, pero no tengo la maquinaria correcta, y esto produce problemas a nivel metabólico. Vieron que muchas veces se dice no contiene grasas trans, el alimento. Bueno, es sobre todo por las margarinas. Se vieron que existen patologías que están asociadas al consumo de grasas trans. Entonces, bueno, se trata de evitar. Para eso se trata de evitar las hidrogenaciones, y se utiliza para hacer margarinas. Eso lo van a ver en bromatología, en algo un poco más moderno, que en vez de hidrogenarlas, se realizan emulsiones de forma que se obtenga una emulsión que solidifique a bajas temperaturas, que pueda ser utilizada como una manteca. Bueno, voy a tomar 5 minutos y después seguimos. Dale, Ale. Dale.